Bueno, ley de los gases. Durante años, un número de leyes han sido desarrolladas para explicar la conducta física de los gases. Estas leyes muestran la relación entre la temperatura, el volumen y la masa de un gas, ¿sí? Entonces, estas leyes han ido modificando, o más bien han ido estudiando lo que es la relación de su comportamiento con base a lo que son la temperatura, el volumen, la masa y también de aquí vamos a ver lo que es la presión, ¿sale? Bueno, las leyes muestran la relación entre las propiedades de los gases. ¿Quiénes son estas leyes? La ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Avogadro, y como tal, todas estas van a combinarse para formar lo que es la fórmula general de la ley de los gases ideales. Es la ecuación de los gases ideales que vamos a ver al final, ¿sale? Bueno, vamos a iniciar con la ley de Boyle. Nos menciona que en el siglo XVII, el químico inglés Robert Boyle estudió de manera sistemática y cuantitativa el comportamiento de los gases en una serie de experimentos. Boyle estudió la relación existente entre la presión y el volumen de una muestra de un gas por medio de un aparato como el que se va a mostrar en la siguiente imagen, ¿sí? Bueno, primero antes de ver la imagen, vayan tomando en cuenta, fíjense, y no se les olvide esta parte. Algo que caracteriza aquí esta ley va a ser únicamente la presión y el volumen, ¿sí? Cada ley maneja diferentes variables. Por ejemplo, va a haber ahorita leyes donde va a influir tanto la temperatura y la presión. El volumen va a quedar constante. En este caso, vamos a manejar lo que es la presión y el volumen y la temperatura va a estar constante. Entonces, por eso les digo, vean ahorita en el caso de Boyle que únicamente va a ser la presión y el volumen, ¿sí? Ahora, ya teniendo en cuenta esto, ahora sí vamos a lo que nos menciona, la imagen con base a lo que hizo él en sus experimentos por medio de este aparato. Esta es la imagen. Ustedes a simple vista van a decir, pues, no sé a qué conclusión llegan, simplemente observan y van a decir que únicamente ven una figura, bueno, cuatro figuras diferentes. Pero fíjense, algo que pues les menciono, tienen que checar qué diferencia hay en primera. Fíjense, en la figura A, ¿sí? Observamos lo que es el gas. Esto que tenemos aquí es mercurio, ¿sí? Esto que está de color gris es mercurio, ¿sale? Ahora, en cada figura, observen, todas tienen gas, todas. Este de color, como naranja, rosa, no sé, como lo quieran ver, ¿sí? Este va a ser el gas en cada uno de las figuras, ¿sí? Todos estos va a ser el gas. Ahora, todo esto que se está ocupando de color gris, ¿sí? Va a ser mercurio, ¿sí? Hay algo, hay algo, diferente en cada uno. Por ejemplo, si pueden observar la primera figura, ustedes observan que el mercurio es poco y el volumen, ¿hasta dónde llega? El volumen del gas queda de esta forma, ¿sí? Ahora, si yo conforme voy pasando en la figura, ustedes pueden ir observando que va aumentando el mercurio, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que el volumen va aumentando, ¿sale? Del mercurio. Y cuando aumenta en este caso el volumen del mercurio, el volumen del gas va disminuyendo. Pero aquí nosotros lo que vamos a ver es la presión. Entonces la presión, recuerden que los gases son compresibles. ¿Qué quiere decir? Que el gas se va comprimiendo conforme yo le agrego presión, ¿sí? Entonces, el mercurio va ejerciendo la presión y va comprimiendo a lo que es el gas.
¿Ya vieron la diferencia aquí? ¿Sí? Entonces, aquí ya tengo menos volumen. Ahora, aquí en la tercera imagen, yo estoy observando que le estoy agregando más mercurio, entonces es más presión y el volumen va disminuyendo. ¿Qué me quiere decir esta ley? Que entre mayor volumen, perdón, entre mayor presión, menor volumen, ¿sí? Y miren, y en la última como tal, ya observamos gran cantidad de mercurio que está ejerciendo la presión y me está disminuyendo el volumen. Recuerdan que el mercurio también es una forma de expresar la presión cuando son milímetros de mercurio, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos una H de altura y aquí nosotros vemos la cantidad, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podemos decir cuántos milímetros de mercurio hay y ya con base a eso ya ejercemos una presión. Posteriormente podemos convertir atmósferas a bar, a torr, a pascales, lo que ustedes quieran, ¿sale? Bueno, vamos a ver qué nos dice. Tenemos una explicación detallada de cada uno de ellos para que le entiendan un poquito mejor. Nos menciona en la primera figura, ¿sí? Que es la figura A, la presión ejercida sobre el gas por el mercurio añadido al tubo es igual a la presión atmosférica, ¿sí? Se pueden dar cuenta que en la primera parte nos está diciendo que es igual a la presión atmosférica. ¿Qué quiere decir? Que aquí son aproximadamente una atmósfera, ¿sí? Entonces, ustedes observan que el gas, pues, es considerable en volumen. Posteriormente, en la segunda figura, que es la figura B, se observa que aumentó la presión, ¿sí? Vimos cómo aumentó el mercurio, ¿sí? Y por lo tanto, la presión aumenta debido a la adición de mercurio. Conduce a una disminución del volumen del gas y a un desnivel en la columna del mercurio, ¿sí? Ya vieron aquí cómo está el desnivel, por eso dice la altura. O sea, aquí hay una altura considerable. Por ejemplo, acá estamos considerando que es una atmósfera porque se encuentra en el mismo nivel. Sin embargo, acá ya hay una diferencia. ¿Sí? Entonces aquí quiere decir que ya aumentó la presión. ¿Sale? Entonces, como les digo, aquí eso como observamos. Ahora, Boyle observó que cuando la temperatura, fíjense, aquí la temperatura se va a mantener constante. Entonces, el volumen de una cantidad dada de un gas disminuye cuando la presión total aplicada, ¿sí? La presión atmosférica más la presión debida del mercurio añadido aumenta. ¿Qué quiere decir? Entonces, lo que les digo, si nosotros lo quisiéramos expresar en una fórmula que de hecho ahorita lo vamos a ver, entonces tenemos que la temperatura va a ser constante, ¿sí? La temperatura va a ser constante, ¿sí? Que ahorita se los explico, pero aquí nada más vamos a ponerla así. Temperatura va a ser constante. Siempre o normalmente la vamos a expresar con una C de casa cuando es constante. ¿Qué quiere decir? Que pues no se mueve, se mantiene, ¿sí? Lo único que aquí sí va a ser necesario va a ser que entre mayor presión, menor volumen, ¿sale? Entonces, esta ley es de lo que se trata. Nos está diciendo que entre mayor presión ejerza, el volumen disminuirá, ¿sale? Pero la temperatura se mantiene constante, ¿sí? Bueno, esta relación entre presión y volumen es evidente en la figura B y C, ¿sí? Y D también. Por el contrario, si la presión que se aplica es menor, el volumen del gas va a aumentar, ¿sí? Entonces, podemos observar que en el tubo, tanto la B, la C y la D, la figura, el volumen disminuye para cada una de ellas. Lo único que está aumentando es la presión, ¿sí? ¿Ya vieron? ¿Ya observaron? El único que se mantiene a temperatura ambiente es la primera figura, ¿sí? Bueno, continuamos. Bueno, continuamos ahora con lo que es la expresión matemática que muestra la relación inversa entre presión y volumen. Fíjense lo que está sucediendo. Aquí observamos una pequeña fórmula.
La P, quedamos que nos va a representar la presión, ¿sí? Va a estar representada la P como presión. Este simbolito, ahorita aquí abajo nos dice qué significa, ¿sí? Entonces, ténganlo en cuenta. Nos va a decir que es 1 sobre V. ¿Qué quiere decir 1 sobre V? Que está a la inversa, ¿sí? Así se le dice. Entonces, observando esta fórmula, y aquí ya no lo dice, el símbolo, ¿sí? Este simbolito significa proporcional a, ¿sí? Para cambiar el signo. Entonces, ahorita lo vamos a checar. Esta fórmula nos dice que la presión es proporcional a la inversa del volumen, ¿sí? Entonces, aquí, cuando yo tengo 1 sobre V, me está diciendo que es inversa. Y de hecho aquí no lo está diciendo. La presión es directamente proporcional o inversamente proporcional al volumen, ¿sale? Bueno, ahora aquí vamos a cambiar el signo, como nos dice el signo de proporcionalidad, por el signo igual. Y ya como tal nos queda presión es igual a K1. Ahorita vamos a ver qué significa ahora la K1, ¿sí? Que va a multiplicar a la inversa del volumen, ¿sale? Bueno, recuerden esta fórmula. De hecho, aquí les coloqué inciso A para que ustedes vean ahorita qué va a suceder. Entonces, recuerden esta fórmula y si pueden, tomen captura para lo que sigue, ¿vale? Bueno, continuamos. Espero que ya tomaran captura para que ahorita me ayuden. Bueno, ahora sí, aquí nos dice que K1 es una constante llamada constante de proporcionalidad, ¿sí? La ecuación anterior, que es la ecuación A, es una expresión de la ley de Boyle, que establece que el volumen de una cantidad fija de un gas mantenido a temperatura constante es inversamente proporcional a la presión del gas, ¿sí? Entonces, reordenando la ecuación A, se va a obtener que la presión por el volumen va a ser igual a la constante de proporcionalidad y este va a ser la segunda fórmula, ¿sí? ¿Vale? Entonces vayan guardándoselas. Entonces aquí ya digamos que es un despeje donde ya como estaba la inversa, ahora como estaba dividiendo, bueno, estaba el 1, ahora va a pasar multiplicando y me queda de esta forma, ¿sí? Fíjense, vayan guardándolas, ¿eh? Bueno, continuamos. Esta forma de la ley de Boyle dice que el producto de la presión, en el producto de la presión y el volumen de un gas a temperatura constante es una constante. La siguiente figura es una representación esquemática de la ley de Boyle. La cantidad N nos va a indicar el número de moles, ¿eh? También aquí vayan aprendiéndose eso, del gas. Y R, porque aquí vamos a ocupar la R, que es una constante definida. Esta R tiene varios valores. Estos valores vienen en una tabla. Esta tabla yo se las voy a proporcionar y vienen en diferentes conversiones, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener en cuenta lo que es la R y la N, ¿sí? La N nos va a indicar el número de moles del gas y la R es una constante que se le dice la constante de los gases ideales, ¿sí? Así la constante de proporcionalidad, que es la K1, en la ecuación A es igual a nRT. ¿Qué quiere decir nRT? Es número de moles por la constante de los gases por la temperatura, ¿sale? Entonces, fíjense, lo que nos está diciendo, K1, ¿sí? K1 va a ser representada como nRT, ¿sí? nRT significa N, número de moles. D, ¿de quién? Del gas. R es una constante de los gases, ¿sí? Que este valor lo encontramos en tablas, que yo se las voy a dar. Y la temperatura, en este caso, como es constante, pues no tiene sentido agregarlo. Bueno, dependiendo qué temperatura nos esté dando, pero para cada ley va a ser diferente. Ahora, fíjense, aquí yo ya tengo una fórmula. Yo como tal ya tengo una fórmula. Ahora, si yo la sustituyo, bueno, ahorita lo vamos a ver cómo lo vamos a sustituir. Si yo lo sustituyo en la ecuación B, ¿cómo me quedaría? A ver, échenle coco. ¿Cómo me quedaría? Si K1 quedamos que es igual a nRT, ¿cómo me quedaría?
A ver, ayúdenme. Si yo nada más sustituyo. ¿No? ¿Nadie? Me dice que presión por volumen va a ser igual a NRT, ¿sí? Fíjense, quedamos que K1 va a ser igual a NRT, ¿sí? Es lo que me está indicando acá. Aquí me está diciendo K1 va a ser igual a NRT, ¿sí? Entonces, aquí yo lo tengo de esta manera, ¿sí? Aquí ustedes pueden observar que es la misma, nada más estoy sustituyendo, en lugar de agregarle K1, ahora es NRT. Quedamos que va a ser sustituido por esta forma, ¿sale? Ahora, ya entendiendo esta forma, si yo quisiera volver a despejar el volumen, ¿sí? Me va a quedar de esta manera, acá, ¿sí? Que sería esto. El volumen, ¿sí? Va a estar a la inversa, que va a multiplicar, ¿sí? En este caso va a multiplicar a NRT. Si yo lo quiero despejar, va a pasar el volumen de este lado y vamos a multiplicar con la presión, ¿sale? Entonces, es lo mismo. Pueden ocupar esta fórmula, pero ahorita les voy a dar una en general para que no se hagan un revoltijo ahí. Bueno, ahora aquí hay que entender algo. Aquí me lo da de otra forma. ¿Recuerdan la aplicación que les compartí? Nos dice, en la primera tenemos una figura, ¿sí? Con un vaso, vamos a suponer que es un vaso de precipitado. Tenemos un volumen, ¿sí? Y la presión que está ejerciendo. Ahora, aquí la presión, fíjense lo que nos está diciendo. Aquí incrementa la presión y ¿quién va a disminuir? El volumen. ¿Qué quiere decir? Que hay menos espacio, ¿sí? El volumen va a disminuir, pero la presión está aumentando. Entonces la presión va a estar hasta el tope. Tenemos otro ejemplo. En la figura número 2, yo estoy disminuyendo la presión y el aumento del volumen va siendo más grande. La presión va a bajar. Y acá, pues como tal, yo ya de plano, ya liberé más, ya la presión es menor, ya no estoy haciendo tanta presión y pues obviamente que el volumen va a aumentar. Y si pueden darse cuenta aquí en los manómetros, nos está manejando la presión en cada uno de ellos. ¿Sale? Bueno,